¿crees tú que de esa manera, actualmente, y como está la policía, estaría preparada para combatir a lo que es el narcotráfico? ¿O crees que la policía ecuatoriana no tiene esa preparación? A ver, según la Constitución ecuatoriana, la policía y el ejército no son deliberantes, son obedientes. Ok, Y obviamente ellos simple y llanamente obedecen a sus intereses, entre comillas, y a la política que tenga el gobierno de turno. ujú, Hablar de que si son preparados o no, puede ser, no puede ser, no lo podría decir. Tienen la capacidad de hacerlo el momento que tengan un líder que los, que los, que los lleve por ese camino. ok, Y que primero se haga una limpieza en Fuerzas Armadas y Policía. Se ha demostrado a lo largo de toda esta temporada y con el actual gobierno que la corrupción existente dentro de la policía sobre todo es impresionante. En varios operativos últimos resulta que los que cogen son policías en servicio activo y no solo la gente de tropa, oficiales. ujú, ¿Qué pasó en el gobierno de Lazo? En lo que se investigó con su cuñado. Estaban incluidos los generales. claro. Y al final del día, ¿qué ha pasado? Nada. Los señores se acogieron a su jubilación, están gozando de todos los beneficios y estaban vinculados al tema de narcotráfico. Ujú. ¿Qué pasó con el asesinato que hubo de la esposa de un oficial que la mató él mismo? La matan en la escuela superior de policía y la policía se encarga de tratar de encubrir ese tema. Claro. Entonces, ¿qué pasó con los militares? Ellos están menos expuestos porque obviamente no tienen una relación directa con la gente, pero se ha encontrado droga en la escuela, en un cuartel de la aviación militar. Se ha encontrado droga de marinos que están trayendo droga para meter en los barcos. O sea, primero hay que hacer una depuración total. Segundo, mientras no haya educación a la gente, al pueblo, estamos perdidos. Con la educación se puede cambiar las cosas. Si no, el populismo y las mentiras y el engaño que hacen los candidatos nos seguirá matando. A ver, yo aquí te quiero... El tema de la educación me parece súper interesante porque esto también lo hemos tocado en muchos podcasts. ¿Tú crees que, por ejemplo, el sistema educativo que se maneja actualmente en Ecuador no te prepara para salir, digamos, al mundo real, a la vida laboral real o a ver lo que pasa en el mundo real? Porque no quieren que sepas, digamos, cómo se manejan las cosas realmente en la justicia, en el gobierno, en el sector público, o directamente la gente no toma eso en cuenta, o sea, no le da tanta importancia a esa vida pública porque empiezan a hacer como que sus emprendimientos, sus cosas por su cuenta y no toman tanto en cuenta eso. A ver, el enfoque yo creo que no necesariamente es como tú lo planteas, Ujú. sobre todo en el caso ecuatoriano, ¿cierto? Obviamente con la tecnología actual en el mundo las cosas han cambiado. El problema nuestro es que Bájate un pelín el micro, así, poquito, poquitito, ahí. el problema de fondo en el Ecuador en educación creo que es el siguiente. Primero, acaban de comprobar en unos exámenes que se hicieron que la educación primaria y secundaria ni siquiera alcanza a completar el 70%, es decir, es mediocre y deficiente. Ok. Pongo un ejemplo, un niño de una escuela en Quito, ¿ya? Su nivel de educación, si hablamos, son niños que nunca han tocado una computadora. Es increíble que hoy, abril del año 2024, un niño no sepa qué es una computadora. ¿Ya? Hablar otro idioma, imposible. Claro. La preparación académica en matemáticas, en castellano, en cualquier materia social, tampoco existe. Obviamente está la otra cara de la medalla, ¿no? Claro. Están los niños cuyos padres pueden pagar una educación particular de élite, que tienen la preparación igual o mejor que cualquier niño europeo o gringo o americano. Pero también hay una educación particular que es totalmente deficiente, es un poquito mejor que la pública. Hay públicos también de primer nivel,
Ujú. El problema es que la calidad de la educación es cero, totalmente cero. Entonces tendríamos que comenzar a cambiar toda la programación educativa desde las escuelas, porque ahí es donde Claro. los niños aprenden. Entonces hay que hacer un cambio total, o sea, para que el país cambie, como decimos, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Ya. Yéndonos a la actualidad, gobierno de Daniel Noboa. Hace un mes, si no me equivoco en la fecha, se hizo la consulta. Daniel Noboa ganó 9 preguntas a 2. Hay gente que dice que esta consulta popular tuvo doble cara. Que estas preguntas las hacía también, digamos, por favoritismo de tengo tal persona, necesito hacer una cosa para que seguir en el poder. Digamos, la política que se ha estado escuchando hasta hoy día, desde hace muchos años en Latinoamérica. ¿Por qué crees que esta consulta a boca de la gente tiene doble cara? O sea, ¿crees que realmente se ha hecho con un propósito, se hizo con un propósito de voy a hacer las cosas para que el jugador mejore o voy a hacer las cosas porque estoy viendo otro objetivo? A ver, de entrada es una consulta tramposa, Ok, porque de las 9 preguntas que ganaron, que obviamente se trata de seguridad, era elemental que la gente diga que sí. Pero eran preguntas que no necesitaban ir a una consulta, que la asamblea las podía solucionar. Es más, varias de ellas ya están solucionadas y otras estaban en proceso. Novoa se le ocurrió hacer la consulta porque él quería medir su popularidad, que aparentemente al inicio era altísima. Entonces, es un despropósito total en la crisis que estaba el país, que se gaste 92 millones de dólares para hacer una consulta ujú, para medir su popularidad. Y las dos preguntas de fondo, que es del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional, que eran realmente las preguntas políticas y de peso perdido. Entonces yo creo que no es correcto de 11 preguntas decir que como ganó en 9 ganó la consulta. No, no, claro, no son comparables. Son temas totalmente diferentes. Obviamente, si a usted le preguntan, ¿quiere que ya no le roben? claro, ese Nadie va a tema. decir, no, no, que sigan robando. Claro, Tiene que decir. totalmente. Entonces no tiene sentido. O sea, la consulta no tenía sentido. Ujú. Era una consulta populista para medir su popularidad y que lamentablemente el gobierno la metió y se acabó. Porque ¿cuáles son, de acuerdo a la constitución ecuatoriana? Yo pregunto, ¿quieren que mañana todo el armamento que se le decomisa a la delincuencia pase a la policía? Porque tienen Claro. armamento de primer nivel, ¿no? Ujú. La gente va a decir que sí, pero en cada pregunta hay un anexo Ok, y que el anexo no lo lee ni el 10% de la gente. En el anexo te pueden poner cualquier cosa. Entonces, es una consulta tramposa. ujú, Si se hace una encuesta de cuántas personas sabían de la consulta y cuántas personas leyeron las preguntas, no pasa de ser un 20-30%. Y peor si preguntas quién leyó el anexo. Porque en el anexo está la letra chiquita, como se exacto. dice, ahí está la trampa. Ya. Entonces realmente era una consulta que no debió hacerse porque no era necesaria, el Congreso la podía haber tramitado. Sin embargo, la gente, por temor, sobre todo, al tema laboral, de que no era claro, no estaba Ujú. totalmente claras las reglas del juego, votó en contra. Ya. Porque tenían miedo de que eso iba a implicar despidos para contratar después a la misma persona. Nunca estuvo claro. La ministra hoy dijo que valía unos 50 a la hora, después dijo 10. O sea, Ok. era un despropósito. Partiendo de aquí, de toda esta parte, digamos, que toca la corrupción en Ecuador de manera, por no decir casi completa, y justo la consulta popular. Al tú decir que, digamos, la gente no lee esa pequeña letra que se suele decir, tú dirías o podrías, digamos, concluir que eso es por la falta de interés de cultura política que hay en Ecuador o por todas las disputas que ha habido durante muchísimos años en Ecuador que la gente ha dicho como que ya no quiero saber nada más de eso, que sea lo que sea. Es justamente la falta de educación, el populismo político y obviamente las campañas mentirosas que desata el gobierno a los grupos interesados, ¿no? Ok, O sea, simplemente lo típico en nuestro país, uno encuentra una manifestación a favor o en contra del que sea. ujú,
Y tú te acercas a preguntar, señor, ¿y usted por qué está aquí? No sabe. Porque ¿qué es lo que se hace en el Ecuador? En general, cuando es gente que el gobierno de turno, Claro. sea Noboa, sea Correa, sea Lazo, sea Moreno, simplemente ¿qué hacen? Buscan gente en las ciudades, en los barrios pobres, les dicen que los van a llevar a tal ciudad, les dan el transporte, les dan 20 o 30 dólares por el día y les dan la comida. Entonces la gente, ¿qué dice? No, no tengo que comer. Claro. Me están dando 20 dólares, me dan almuerzo y me van a llevar a otra ciudad, chévere, y me voy. Ellos ni siquiera saben por qué están yendo a gritar a favor o en contra de alguien. Ese es el populismo político. Y eso se genera pues, simplemente por la falta de educación de la gente. Uh-huh. Yo te quiero hacer la consulta, vamos a tocar aquí un poco dos gobiernos, el de Lasso y el de actualmente de Noboa, que han sido los, aparte de Correa, han sido los que más ruido han hecho. ¿Tú dirías que el Ecuador está viviendo en su peor momento de gobernabilidad en la historia del país o que han habido otro gobierno o más gobiernos aparte del actual y digamos del de Correa que se han destapado muchísimas más cosas de corrupción, de narcos y de todo este tipo de temas? ¿Crees que el Ecuador vive su peor momento de gobernabilidad? Yo no creo que sea el peor momento, porque yo creo que realmente quien abrió la puerta para que lleguemos a donde hemos llegado, Uh-huh. porque como decía antes, en los gobiernos anteriores, de Correa para atrás también, hubo falta de educación, etcétera, etcétera. No había salud, Claro. porque era una cosa que en algún momento habría que tocarla. Uh-huh. Lamentablemente, en el Ecuador, si uno no tiene plata, se muere. Claro. Si tú vas a un hospital público, primero para que logres ingresar, hay que tener palancas. Ok. Y si logras ingresar, resulta que te dicen, vaya, compre el esparadrapo, el alcohol, el algodón para curarlo, porque no hay. Claro, llevas tú todo. Entonces no tiene sentido. Y si eres afiliado al Seguro Social, que al final del día pagaste, aunque sea poquito o mucho, igual pasa lo mismo. Uh-huh. Volviendo a la pregunta. El Ecuador vive su peor momento de gobernabilidad con respecto a los otros La gobiernos. gobernabilidad, siempre existía una inestabilidad política a lo largo y ancho del Ecuador. Correa, como dije, llegó un momento en que él tenía una mayoría absoluta de diputados, de 140 él tenía 100. Ok. Pero eso tampoco fue la solución. Claro. Y el que realmente inició el descalabro de Ecuador fue el señor Moreno. Porque él traicionó, primero, supuestamente la ideología de la cual él venía, que era el socialismo del siglo XXI. Claro. Y simplemente, ¿qué es lo que hizo el señor? Tratando de buscar sus intereses, él cambió todo. Hicieron una consulta, entre comillas, también tramposa, y con eso cambiaron el Poder Judicial, la Contraloría, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Que todos esos líos son un poco parte de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, digamos, todas estas problemáticas vienen de, digamos, yo le traiciono, yo hago esto, yo lo hago por debajo de diferentes problemáticas, tanto de narco, de corrupción, de todo esto, y es en lo que ha encadenado la situación que vive a día de hoy el Ecuador. A ver, ¿cuál es el problema? Como decía inicialmente, mientras no se tenga políticas sociales, se haga inversión social, Claro. y mientras tengamos 7 millones de personas que no tienen empleo, ¿qué esperamos? Uh-huh. Toda la inversión que desde la época de Moreno hasta actualmente pasó a ser cero. Ya. Nunca más se conoció de una inversión del gobierno central en carreteras, en hidroeléctricas, en petróleos, de tal manera que genere empleo. Nada. Uh-huh. Entonces simplemente si hay 7 millones de gente que se están muriendo de hambre, ¿qué puede esperar el país? La parte de Jorge Glass. Antes comentaste que sí, o sea, que la decisión de Noboa de entrar a la Embajada de México en Ecuador fue la peor, pero hay, digamos, aquí hay opiniones divididas. Hay gente que dice que se metió porque lo iban a sacar, otra gente que dice, como tú bien has dicho, que esa decisión no era realmente la más
oportuna por, obviamente, pues problemas de política internacional. ¿Qué opinas tú de esto, de que sacaron a Glass? Como comenté, yo parto de un principio, creo que la ley es la ley Ujú. y hay que respetarla porque si comenzamos, que es muy común en el Ecuador, solo por esta ocasión vamos a quebrar la ley y vamos a hacer esto. Solo por esta vez vamos a hacer esto. Así no puede funcionar un país. Y al margen del tema muy personal del señor Glass, que ya la justicia lo juzgó, Claro. la decisión del señor Novoa de haber intervenido la embajada mexicana no tiene sentido. Ya. La ley dice que el país que va a dar el asilo es el que define si el señor es perseguido político o no. Y si para México el señor Glass era perseguido político, así no nos guste, no podía hacer lo contrario. Decir lo contrario, perdón. Entonces no es posible que pase eso. Ya. El señor tiene un proceso legal. Al señor lo condenaron a 8 y 6 años, si no me falla la memoria, de acuerdo al Código Integral Penal Ecuatoriano, que era el que le tiene que regir a él cuando se cometieron los supuestos delitos. A él le tenían que unificar la pena y según el Estado ecuatoriano, alguien que pagó el 60% de su pena tiene derecho a la libertad controlada o afuera. Ya. Sin embargo, por la persecución que se dio en contra de él, básicamente con Moreno y después con Lazo, al señor no les dio la gana de unificar la pena y todo. Entonces, obviamente, buscaron otros caminos que en el Ecuador es muy fácil, ¿no? O sea, pero al unificar la pena, tú te refieres que, por ejemplo, si la persona tiene Si yo cometí un delito en el caso de Glass, que 6 años por un lado, Eso. y otro delito que son 8 años, yo no los sumo, no son acumulativos. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Ok. Rige el de mayor número de años, que serían los 8. Y si yo ya cumplí el 60% de la pena, Claro. tengo derecho a libertad domiciliaria o condicional que me tengo que presentar todos los días o cada semana, de acuerdo a lo que el juez establezca. Ujú. Pero al señor Glass, por los problemas de persecución política en contra de él, la función judicial no le dio la gana de hacer de aprobarle ese Claro. derecho al que él tenía. Y obviamente recurrieron a otros métodos, ¿no? Yéndonos un caso presente y un caso futuro. Digamos que hay nuevas elecciones en Ecuador, se presentan XY candidatos. ¿Crees tú que el Ecuador tiene actualmente candidatos o posibles candidatos que se presenten para la presidencia que realmente puedan salvar al Ecuador de la situación en la que vive actualmente? ¿O no hay nadie preparado para poder hacer frente a lo que está viviendo actualmente? A ver, yo creo que hablar de que se hay o no preparado no es lo correcto ni por ahí era el enfoque. Ok. Simplemente de los candidatos actuales, por ejemplo, el señor Novoa, que quiere reelegirse, yo creo que con las bobadas que ha hecho y que ha demostrado de una ineptitud total, de una falta de preparación, de una improvisación, Uh-huh. yo creo que la posibilidad de que el señor se reelija es nula. Ya. Y ojalá pase eso. De ahí la Revolución Ciudadana, el grupo de socialistas del siglo XXI, ellos tienen de todas maneras un voto duro de casi el 30%, entonces supongo que ellos pasarán a la segunda vuelta. Y de los candidatos a la vista, pues no sé quién pueda llegar. De pronto aparece un outsider o alguien Claro. que sea realmente un líder que cambie el país. Pero insisto, mientras no se trabaje en la educación y se combata la corrupción, no pasa nada. ¿Y crees que esta ideología política que hemos visto que mucha gente ha hablado, y has mencionado varias veces lo del socialismo del siglo XXI, ¿crees que ha sido esto lo que ha llevado también al Ecuador y a Latinoamérica, a la región latinoamericana en sí, a su declive político? ¿O no necesariamente? No Tanto. Necesariamente. Yo creo que tanto de la ideología de derecha como de izquierda hay cosas rescatables Ya. y buenas. Entonces yo creo que el equilibrio de eso es lo que podría dar el resultado de un buen gobierno. O sea, tampoco puedes dejar al libre mercado que haga lo que le dé la gana, porque se dan los abusos. Claro. El Estado debe regular e intervenir cuando sea necesario. Uh-huh.
Entonces yo creo que los dos extremos, derecha e izquierda, no funcionan.